Arizona Diamondbacks vs Seattle Mariners, predicción de apuestas de la MLB, 27 de abril de 2024. Diamondbacks en Mariners, Slade Cecconi iniciará para Arizona. Cecconi en su debut en la temporada permitió 2 carreras limpias con 3 ponches en 6 entradas en San Francisco. El diestro apareció en 7 juegos la temporada pasada permitiendo 13 carreras limpias con 4 jonrones y 20 ponches en 27 entradas. Comenzó 4 juegos en AAA esta temporada permitiendo 10 carreras limpias con 23 ponches en 19 y 2/3 entradas de trabajo. George Kirby iniciará para Seattle. Kirby tiene 5 aperturas con un ERA de 5.33 y un WHIP de 1.30. El diestro de tercer año poncha al 23.6% con un 2.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 33.8% con 0.71 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Seattle en sus primeros 13 juegos en casa está bateando 210 y anotando 3.2 carreras por juego. Al comenzar esta serie, los Diamondbacks estaban bateando 280 en sus últimos 7 juegos y anotando 6.1 carreras por juego. Los bateadores zurdos están bateando 291 contra Kirby, mientras que los bateadores diestros están bateando 286. Juega a Arizona más 1.36. Chicago Cubs vs Boston Red Sox, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Cubs en Red Sox, Ben Brown iniciará para Chicago. Brown ha tenido 6 apariciones en el año con un ERA de 3.72 y un WHIP de 1.03. El novato diestro poncha al 24% con un 8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37.3% con daños limitados por jonrones. Josh Winkowski iniciará para Boston. Winkowski ha tenido 8 apariciones con un ERA de 4.20 y un WHIP de 1.80. El derecho poncha al 24.3% con un 10.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 48.9% con 0.60 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Red Sox en sus primeros 10 juegos en casa están bateando 198 con un ERA de bullpen en casa de 6.21 y perdiendo 7 de esos juegos. Chicago está anotando casi 5 carreras por juego contra lanzadores derechos. Juega a Chicago menos 112. Cincinnati Reds vs Texas Rangers, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Reds en Rangers, Hunter Greene iniciará para Cincinnati. Greene en 5 aperturas en 2024 tiene un ERA de 4.55 y un WHIP de 1.30. El derecho poncha al 29.8% con un 9.1% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 37.7% con 0.65 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Michael Lorenzen es el abridor para Texas. Lorenzen en sus 2 aperturas permitió 3 carreras limpias con 11 ponches en 11 entradas de trabajo. Fue firmado por el equipo en marzo y molestado por una lesión en el cuello que lo llevó a la lista de lesionados. Apareció en 29 juegos el año pasado ponchando al 17.8% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se ubicaron en el 41% con 1.18 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Reds en la carretera están bateando 203. El bullpen de los Reds en sus primeros 9 juegos como visitantes tiene un ERA de 4.70. Los Rangers batearon 268 contra lanzadores derechos anotando 5.1 carreras por juego en sus 19 enfrentamientos contra ellos. El récord del equipo detrás de Greene es de 15-36 en las últimas 2 temporadas con un retorno de menos 21.6 unidades. Juega a Texas menos 125. Cleveland Guardians vs Atlanta Braves, predicción de apuestas de la MLB, 27 de abril de 2024. Guardians en Braves, Tanner Bibee iniciará para Cleveland. Bibee en 5 aperturas en 2024 tiene un ERA de 4.44 con un WHIP de 1.60. El diestro de segundo año tiene una tasa de ponches del 23.4% con un 10.8% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 37.1% con 1.48 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Charlie Morton iniciará para Atlanta. Morton tiene 4 aperturas con un ERA de 4.70 y un WHIP de 1.26. El veterano poncha al 23.2% con un 10.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 45.2% con 0.78 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Morton ha estado en forma irregular en sus últimos 3 juegos. Bibee ha lanzado mejor como visitante esta temporada en 3 aperturas.
Los Guardians en sus primeros 13 juegos en la carretera tienen un ERA de bullpen de 2.12. Han promediado 5.7 carreras por juego como visitantes al comenzar esta serie. Los Guardians tienen un récord de 52-54 como underdog en la carretera en las últimas 3 temporadas con un retorno de más 1.6 unidades. El récord del equipo detrás de Bibi es de 12-5 enfrentando a equipos ganadores en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 9.1 unidades. Juega a Cleveland más 1.62. Kansas City Royals vs Detroit Tigers, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Royals en Tigers, Brady Singer iniciará para Kansas City. Singer tiene 5 aperturas en 2024 con un ERA de 2.76 y un WHIP de 0.95. El diestro tiene una tasa de ponches del 24.1% con un 8.6% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 54.7% con 1.23 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Un FIP de 4.22 sugiere un aumento en el ERA según sus números. Casey Mize iniciará para Detroit. Mize en 4 aperturas tiene un ERA de 2.95 y un WHIP de 1.22. El derecho está ponchando al 17.8% con un 6.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 49.3% con daños limitados por jonrones. El bullpen de Detroit en sus primeros 11 juegos en casa tiene un ERA de 209 donde solo han bateado 214. En sus primeros 9 juegos como visitantes, los Royals están bateando 203. El equipo tiene un récord de 16-5 en el under con Mize enfrentando a un oponente divisional. KC tiene un récord de 17-8 en el under esta temporada. Los Royals tienen un récord de 10-1 en el under enfrentando a un equipo que batea 255 o menos. Juega a Kansas City y Detroit bajo 8. Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Dodgers en Blue Jays, Tyler Glasnow iniciará para Los Ángeles. Glasnow en 6 aperturas en 2024 tiene un ERA de 2.92 con un WHIP de 0.95. El lanzador derecho poncha al 30.6% con un 6.3% de bases por bolas. Los rodados representan el 44.4% con 0.97 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Yusei Kikuchi iniciará para Toronto. Kikuchi tiene 5 aperturas con un ERA de 2.28 y un WHIP de 1.08. El zurdo poncha al 29.7% con un 7.2% de bases por bolas. Los rodados representan el 48.6% con 0.65 jonrones permitidos por cada 9 entradas. El bullpen de los Blue Jays en sus 9 juegos en casa tiene un ERA de 6.97. Toronto ha bateado 276 en casa anotando 4.1 carreras por juego. Los Ángeles en sus primeros 10 juegos como visitante está bateando 275. Los Dodgers tienen un récord de 32-14 en el over en juegos interligas en las últimas 2 temporadas. También tienen un récord de 21-9 en el over como visitantes en juegos diurnos. Los Ángeles tiene un récord de 25-12 en el over enfrentando a un equipo con un ERA de bullpen de 4.70 o peor en las últimas 2 temporadas. Juega al over 8 entre Los Ángeles y Toronto. Minnesota Twins vs Los Angeles Angels, predicción de apuestas de la MLB, 27 de abril de 2024. Twins en Angels, Chris Paddack iniciará para Minnesota. Paddack ha tenido 4 aperturas en 2024 con un ERA de 5.57 y un WHIP de 1.67. El diestro poncha al 19.6% con un 5.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 40.3% con 1.71 jonrones permitidos por cada 9 entradas. José Soriano iniciará para Los Ángeles. Soriano tiene 5 aperturas, con un ERA de 3.43 y un WHIP de 1.19. El diestro poncha al 25% con un 12.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 58.5% con 1.29 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Los Angels en sus primeros 9 juegos en casa tienen un ERA de bullpen de 5.85, mientras que los Twins tienen mejores números en la carretera. La ofensiva de los Twins ha mejorado al batear 272 en los últimos 7 juegos previos al inicio de esta serie. Los Ángeles tienen un récord de 32-59 enfrentando a buenos bullpens con un ERA de 3.45 o menos en las últimas 3 temporadas. Los Angels en sus 22 juegos contra lanzadores derechos han perdido 14 de esos juegos al batear 238.
Juega a Minnesota más 120. New York Yankees vs Milwaukee Brewers, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Yankees en Brewers, Carlos Rodón iniciará para New York. Rodón en 5 aperturas en la campaña tiene un ERA de 2.70 con un WHIP de 1.35. El zurdo poncha al 19.1% con un 11.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 35.9% con 0.68 jonrones permitidos por cada 9 entradas. Joe Ross iniciará para Milwaukee. Ross tiene 4 aperturas con un ERA de 4.05 y un WHIP de 1.55. El derecho está ponchando al 19.8% con un 9.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 50% con daños limitados por jonrones. Milwaukee está bateando 194 contra los 3 lanzadores zurdos que han enfrentado esta temporada y anotando 2.3 carreras por juego contra ellos. En sus primeros 16 juegos contra lanzadores derechos, los Yankees han ganado 13 de esos juegos y han anotado casi 5 carreras por juego. Su bullpen ha sido sobresaliente en sus primeros 13 juegos como visitantes con un ERA de 2.09. La preocupación es el control de Ross. Juega a New York menos 125. Philadelphia Phillies vs San Diego Padres, predicción de apuestas de la MLB, 27 de abril de 2024. Phillies en Padres, Ranger Suárez iniciará para Filadelfia. Suárez en 5 aperturas tiene un ERA de 1.36 con un WHIP de 0.70. El zurdo poncha al 27.1% con un 4.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 59.5% con daños limitados por jonrones. Dylan Cease iniciará para San Diego. Cease tiene 5 aperturas con un ERA de 1.82 y un WHIP de 0.74. El diestro tiene una tasa de ponches del 31.3% con un 9.8% de bases por bolas. La tasa de rodados es del 33.8% con daños mínimos por jonrones. San Diego está bateando 266 contra los 6 lanzadores zurdos que han enfrentado, ganando 5 de esos juegos. En los primeros 10 juegos de los Phillies como visitantes, solo han producido un promedio de 3.7 carreras por juego. Juega a San Diego menos 113. Pittsburgh Pirates vs San Francisco Giants, predicción de apuestas de la MLB, 27 de abril de 2024. Pirates en Giants, Martín Pérez iniciará para Pittsburgh. Pérez en 5 aperturas en la campaña tiene un ERA de 3.45 con un WHIP de 1.43. El zurdo poncha al 18.3% con un 8.7% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 46.1% con daños mínimos por jonrones. Jordan Hicks iniciará para San Francisco. Hicks tiene 5 aperturas con un ERA de 1.61 y un WHIP de 0.93. El diestro está ponchando al 16.7% con un 9.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en el 56.5% con daños mínimos por jonrones. En sus últimos 7 juegos, los Pirates están bateando 216 y anotando 2.4 carreras por juego. San Francisco ha bateado 239 en sus primeros 13 juegos en casa. San Francisco tiene un récord de 39-18 en el under cuando son favoritos en casa por menos 110 o más en las últimas 2 temporadas. Juega a Pittsburgh y San Francisco bajo 7.5. St. Louis Cardinals vs New York Mets, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Cardinals en Mets, Sonny Gray iniciará para St. Louis. Gray tiene 3 aperturas en 2024 con un ERA de 1.04 y WHIP de 0.87. El veterano poncha al 35.9% con un 1.6% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 46.2% sin jonrones permitidos. Adrian Houser iniciará para Nueva York. Houser en 4 aperturas tiene un ERA de 7.45 y un WHIP de 1.76. El derecho ha visto caer sus ponches al 13.3% con un 15.6% de bases por bolas. Los rodados se ubican en el 46.8% con daños limitados por jonrones. Los Cardinals en los últimos 7 juegos antes del inicio de esta serie solo bateaban 199 y anotaban 2.9 carreras por juego. Nueva York mostró mejoría en casa para cerrar la serie anterior ganando sus últimos 4 juegos. Houser ha lanzado mejor en casa con un ERA de 2.61 en 2 aperturas. Antes de esta serie, los Cardinals habían perdido 12 de 19 contra lanzadores derechos anotando solo 3.3 carreras por juego.
El récord del equipo detrás de Hauser es de 9-2 en juegos diurnos en las últimas 2 temporadas con un retorno de más 8.2 unidades. Juega a Nueva York más 1-0-9. Washington Nationals vs Miami Marlins, predicción de apuesta de la MLB, 27 de abril de 2024. Nationals en Marlins, Mitchell Parker iniciará para Washington. Parker en sus 2 aperturas permitió 2 carreras limpias con 12 ponches en 12 entradas de trabajo. Una selección de quinta ronda en 2020 lanzó bien en ligas menores, excepto por un breve paso por AAA el año pasado en 3 juegos. Se vio obligado a actuar debido a la lesión de Gray. Edward Cabrera iniciará para Miami. Cabrera en 2 aperturas este año permitió 4 carreras limpias con 17 ponches en 11 entradas. Comenzó el año en la lista de lesionados con un problema en el hombro. Apareció en 22 juegos el año pasado con un ERA de 4.24 y un WHIP de 1.44, ponchando a 118 bateadores en 99 y 2/3 entradas, cediendo 11 jonrones. Los Marlins en sus 12 juegos contra lanzadores zurdos están bateando 192, anotando 2.2 carreras por juego y perdiendo 11 de esos juegos. Su bullpen en sus 13 juegos en casa tiene un ERA de 6.47. Washington ha bateado y anotado mejor en la carretera. Miami tiene un récord de 0-6 cuando son favoritos por menos 110 o más esta temporada. Juega a Washington más 120.